Como tienes tu exterior, es como está tu interior. Uh-huh. Entonces, cuando yo volteé a ver mi exterior, dije, Madre Santa, no es posible, tengo que empezar a cambiar. Entonces me di cuenta que cuando uno empieza a hackear todo lo que lo rodea y empezar a darle cierta belleza, cierta perfección, cierto orden a las cosas, empiezan a ordenarse las cosas aquí también. Las ideas, la mente, la convivencia, y empiezas a entrar en un estado armónico. Sí. Y ese estado armónico en el que tú te encuentras, empiezas a contagiar a los demás. Entonces yo empecé a cambiar esos pequeños detalles e insignificantes cositas, pero que se fueron sumando. Y eso te lleva a desarrollar buenos hábitos. Empecé a alimentarme mejor, empecé a hacer más ejercicio, empecé a tener un hábito más de lectura, empecé a hacer más meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Estás en Subiendo Nivel, un podcast de vida, salud y negocios en donde personas destacadas en su campo nos comparten su historia para que la nuestra sea más fácil. Yo soy Jorge González Mogas y hoy tendremos a Fernando Villatoro. Fernando es un destacado montañista con una mentalidad única. Dentro de sus logros, en el año 2022, se propuso subir por un año consecutivo, diario sin parar, una montaña icónica de Nuevo León, el Cerro de la Silla. Fernando nos compartirá cómo su mindset es su principal herramienta para poder tener estos logros. Este podcast es posible gracias a Altio Capital, hecho con la finalidad de que todos podamos ser mejores y subir de nivel. Altio Capital, solidez en desarrollos inmobiliarios. Fer Villatoro, bienvenido a Subiendo Nivel. Tenía muchas ganas de invitarte, pero pues está difícil poder agendar contigo, estás muy ocupado. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, y yo también encantado de participar en tu podcast y poder hablar con tu público. Qué bueno, pues gracias. Oye, pues fíjate que, como sabes, este es un podcast de vida, salud y negocios, y mucho de lo que tú haces, ahorita hablaremos, Fer, pues es un montañista muy destacado, pero tu mindset que tienes, pues es algo que yo admiro mucho. Yo hago un poco de deporte, me considero deportista. Mi hijo Claudio sube montañas, hace maratones, lo considero un atleta. Okay. Pero tú vas mucho más allá de eso, te pones retos espectaculares. Eres ultraatleta. ¿Cómo te defines en la cuestión, en la cuestión física? Pues sí, el deporte lo he manejado desde que soy muy pequeño. Yo creo que el primer deporte que hice fue taekwondo desde los 5 años, y toda mi vida he sido muy inquieto. Eres cinta negra. Cinta negra, segundo dan en taekwondo. Segundo correcto. dan, fíjate, ¿no? Pues entonces... Sí, y fui maestro, estuve trabajando como instructor de taekwondo también muchos años. Y de ahí, pues bueno, fui evolucionando. Participé en muchos deportes como natación, fútbol, atletismo, CrossFit también, que fue ya lo que empecé a desarrollar después del taekwondo. Y pues el senderismo también lo tengo de muchos años, pero esta etapa de mi vida actualmente lo he acentuado un poquito más. Y sí fue llevarlo al extremo. Soy una persona que lleva las cosas al extremo. O sea, no me gusta ser muy mesurado. A mí me gusta buscar los límites, tratar de superarlos al máximo, ¿verdad? Tratar de superarlos. Oye, y te decía yo que es difícil encontrarte porque pues estás subiendo un cerro, lo estás bajando, lo vuelves a subir el otro día. Yo tengo hijos y cada hijo es distinto, y tenía hijos más inquietos que otros, y tenía hijos que me hablaban del colegio porque no se podían estar sentados en una silla. ¿Tú cómo era este Fer Villatoro montañista, que ahorita platicamos de tus logros, platicaremos, pero cómo era este Fer Villatoro de niño? O sea, ¿cómo era controlar a alguien con la energía como tú? Pues complicado. La verdad que mi mamá me contaba, y yo tengo algunos recuerdos desde kinder, ser una persona bastante inquieta, pero al mismo tiempo era muy querido también. No sé qué aspecto veían en mí,
Pero pues sí, yo era la que le sacaba canas a las maestras, el que se peleaba con todos los compañeros, el que hacía el bullying, el que se burlaba, el que todo el tiempo. Y también era el que estaba en primer lugar para defender a alguien. Si era, o era para pelearme o era para defender, ¿verdad? A mí nunca me ha gustado la injusticia. Era la persona que también no permitía, o sea, a mí una de las cosas que más me puede hervir en mi carácter es que digan mentiras de mí. Entonces yo soy una persona que confronta mucho ese tipo de situaciones y no me dejo, me molesta mucho. Pero, pues sí, soy muy inquieto. Por eso mis papás de alguna manera canalizaban esa energía en el deporte. Y desde muy pequeño, a los 5 años, entré al taekwondo, ¿verdad? Desde los 5 años se llevaron tus papás ahí en eso. Y otra de las actividades que tenía, que de ahí viene todo lo del senderismo y el montañismo, es que también fui Boy Scout. Entonces, aquí en los Scouts de México, mi papá también fue Scout, mi abuelo también fue Scout desde muy joven. De hecho, fue uno de los cofundadores de un grupo aquí en San Pedro, el Grupo 7, que todavía existe, tiene más de 75 años. Entonces, pues tenemos un linaje en el ambiente del outdoor, ¿verdad? El outdoor totalmente. Nosotros, para los que nos escuchan en otros países o en algún lugar de México, estamos ahorita aquí en Monterrey, Nuevo León, que Monterrey en México es conocido como la ciudad de las montañas. Estamos rodeados de montañas. Hay una montaña muy icónica que se llama el Cerro de la Silla. Se llama así por su forma en la parte de arriba. Los que pueden googlearlo, tiene como una silla de montar, ¿no? De ahí viene. Y entonces yo me enteré de ti porque de repente me enteré que alguien se había puesto el reto de subir 365 días continuos sin detenerse el Cerro de la Silla. Correcto. Y entonces, pues ahí te empecé a seguir y empezamos a tener un cierto de contacto, porque la verdad dije, oye, pues ya te admiraba nada más por haber dicho que lo querías hacer, y más te admiré cuando lo terminaste. Sí. ¿Por qué ponerte un reto de esa naturaleza? Para ponernos en contexto, tengo amigos y lo he subido alguna vez el Cerro de la Silla, me he tardado hasta 4 o 5 horas, y tú acabaste subiéndolo después de muchos días en 2 horas, 1 hora y media. Pues mira, para poner en contexto a la gente sobre la montaña, el Cerro de la Silla es una montaña que está a 1820 metros sobre el nivel del mar. Hablando de montañas, no es algo muy grande. Sí, no es alta montaña. No es alta montaña. Pero lo interesante es el desnivel que tiene, que es en 3 kilómetros, tiene 1245 metros de desnivel. Uh-huh. Eso es lo que lo hace complejo. Eso quiere decir que tiene 45 grados de inclinación promedio. Uh-huh. Entonces, vas así. Es muy difícil, no tiene una vereda definida de pura tierrita, así, planito, no. Son escalones y escalones de piedra, obstáculo tras obstáculo, lleno de maleza de monte, donde ves lechuguilla, maguey, árboles, de todo. Entonces es una ruta muy compleja, directa a la cumbre, que la cumbre más alta de esa montaña, porque tiene distintas cumbres, es el Pico Norte. Uh-huh. ¿Por qué se le dice Pico Norte? Porque es el pico que apunta hacia el norte, por eso sí se llama. Entonces, pues sí, me propuse en el año 2022 subirlo todos los días, ininterrumpido. ¿Y se logró? Lo logramos. Y pues estaba tratando de lograr un récord, ¿verdad? Sí. Pero primero, un día te despertaste y decir, voy a hacer esto. O sea, después veremos cómo, pero ¿qué te lleva a querer hacer un reto de esa naturaleza? Porque la verdad es una cosa tremenda. Yo le decía aquí a amigos, a ver, trata de hacer algo, lo que tú quieras, por 365 días y no lo vas a lograr ininterrumpidamente, ¿verdad? Porque pues tienes una salida, tienes una fiesta. ¿Qué te lleva a decir, quiero hacer un reto de esta naturaleza, que es un reto que requiere pues, una fuerza física brutal, ¿verdad? Pero ¿qué te lleva a hacerlo? Pues mira, para ponerte en contexto, para llegar a una idea de ese tipo tienes que tener una motivación muy fuerte que te quiera llevar a hacer una cosa de esas. Y las motivaciones pueden ser distintas. Cada quien tiene ese foco de motivación o esa chispa que lo enciende.
En mi caso fue haber tenido una serie de fracasos y tropiezos en la vida, aún yo siendo joven, que me llevaron a un punto de quiebre en donde yo tenía que tomar una decisión de hacer o no hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, yo de joven, de más pequeño, por ser también una persona muy inquieta, era muy desordenado. O sea, siempre quise yo de alguna forma, o dejaba pasar cierta disciplina y ciertas cosas. Para las cosas que a mí me gustaban, era el que se formaba derechito, o sea, muy militar en ese sentido y todo, ¿verdad? En las cosas particulares, muy destacado en los deportes y todo, ahí sí. Pero en cosas que me aburrían, cosas que no les veía sentido, no les hallaba, me desesperaba y los aventaba, no hacía caso, lo que sea. Pero la vida te va poniendo enseñanzas y experiencias que te van alineando. Y si no decides alinearte, pues te tropiezas y te caes. En este caso, cuando yo tenía 15 años, en diciembre, ya casi Navidad, despuésito de Navidad, mi papá entra al hospital y nos dan una noticia de que tiene leucemia. Entonces él tuvo cáncer de sangre, que es un tipo de cáncer que se da en la médula espinal, en la sangre. Y nosotros estábamos viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Somos de aquí de Monterrey y vivimos allá. Mi papá también se dedicaba precisamente, él era ingeniero civil y se dedicaba a lo inmobiliario. A la construcción. A la construcción, sí, exactamente. Entonces, pues nos venimos aquí a Monterrey de regreso, habiendo migrado, pues nos regresamos. De aquí es toda nuestra familia y aquí pues nos acogieron, ¿verdad? Para poder... ¿Falleció tu papá entonces sí, cuando tú tenías 15 años? Después de 1 año y medio, yo cumplí los 16, después de 1 año y medio, cuando yo tenía ya 17 años, en octubre del 2007, él fallece. ¿Y hermanos cuántos? Somos 4. Yo soy el mayor. El mayor. Yo soy el mayor, luego viene Daniel 1 año, Ana Cecilia y Mauricio, 4 y 8. Somos 4, yo soy el mayor. Y el vivir una experiencia de pérdida, hay de dos, y depende del carácter de cada persona, cómo se sobrepone ante esa situación. Entonces, yo no tenía tiempo como para entrar en un estado depresivo o en un estado inconsolable o de rebeldía. Si yo no me ponía a trabajar, no comía. Aún y cuando mis abuelos maternos nos habían acogido en su hogar y nos dieron posada muchos años y en todo el proceso de enfermedad de mi papá. Entonces, pues desde muy pequeño, desde los 16 años, yo empiezo a trabajar y mi primer trabajo fue un McDonald's. Entonces, estuve trabajando ahí 3 meses, luego pasé a otro restaurante y luego me fui a trabajar con un tío también en construcción y todo, pero yo era el office boy. Y así fui evolucionando hasta llegar al taekwondo y enfocarme en algo que sí me gustaba, ¿verdad? A mí no me gustaba andar lavando baños o haciendo hamburguesas o andar manejando por toda la ciudad repartiendo X o Y. Entonces, pues me enfoqué en el deporte. Bueno, pues tuviste una pérdida que siempre es dolorosa, pero hay edades muy básicas, ¿verdad? O muy cruciales, como fue los 16 años. Hace poquito tuve aquí a David Montalvo, que es coach y tanatólogo, y hablaba de los duelos. Sí. Y decían, a veces, la gente dice, es que a veces el tiempo lo cura el duelo, y él decía, no. El tiempo no cura nada, lo que cura es lo que haces durante el tiempo. Exacto. Y tú ahorita lo acabas de decir, yo no tenía tiempo de caerme en una depresión y hacer, o sea, no me daba el tiempo. Entonces, pues obviamente tuviste que tener todas estas etapas que sabemos que existen en los duelos, pues lo agarraste el toro por los cuernos. Sí, básicamente fue así y parte de lo que yo creo que de alguna forma superó esta etapa es precisamente
por el carácter que se te va forjando al anteponerte estas situaciones. Yo siempre he sido una persona muy puntual, muy honesta, muy correcta, muy congruente con lo que hago y predico. Entonces, pues eso me lleva a comprometerme con lo que yo hago. Y si lo hago bien. Y si no lo voy a hacer bien es porque no me gusta, entonces mejor no lo hago. Ujú. Entonces, pues toda esta situación me lleva a mí a hacerme más independiente, a madurar más rápido, etcétera. Tener una situación o una experiencia de vida que me obliga a salir rápido de una etapa de adolescente desmadroso a tener que ser un ciudadano funcional. Sí. Y ponerte a trabajar, Oye, a sacar adelante las cosas. y hermano mayor, aunque pues no te toca, de repente a veces los hermanos mayores toman Sí. un rol que a veces no toca, ¿verdad? De responsabilidad, pero un poquito más complicado, ¿no? ¿Te pasó algo así? Fíjate que no, yo nunca me vi como esa posición de ahora yo soy el responsable, porque mi mamá de alguna forma también, ella pues siempre mantuvo como ese carácter de mantenerse ocupada, sacar adelante las cosas, no caerse. Ujú. Mi hermano Daniel, que es el que me sigue, pues es un año menor que yo, entonces digamos que estamos a la Muy par, parejos. muy parejos, entonces entre los dos también estábamos trabajando, él también trabajaba, y salimos todos de alguna forma. Mi hermana, pues a lo mejor también por ser niña y estar más chiquita y todo, y Mauricio todavía más chico, que yo le llevo 8 años, pues sí, a lo mejor al principio estaban más vulnerables, pero siempre tuvimos el apoyo de la familia. Ujú. Siempre estuvo mis abuelos presentes, o los tíos, o los compadres, pero siempre tuvimos a la familia y toda la gente que nos rodeaba muy presentes. Entonces, digamos que yo nunca sentí la necesidad de tener esa responsabilidad de ocupar un lugar que no me correspondía, Ujú. porque siempre hubo alguien que estuvo... Se estuvo fueron ahí. dividiendo. Exacto. Entonces, esta serie de cosas te dicen, bueno, quiero tomar control y tener un reto de esta naturaleza. Pues el Cerro de la Silla es un lugar, si bien no es alta montaña, pues tiene sus lugares peligrosos. Sí, El cansancio acumulado lo hace más peligroso. sí. Comentas que tienes mucha familia alrededor, mamá, hermanos. ¿Te aplaudieron esto? ¿Te dijeron, hazlo, qué bueno? ¿O de repente alguien te decía, oye, no lo hagas o no vas a poder? Como muchas veces nos digan, o sea, ¿cómo te fue con tu entorno al proponerte un reto de esta naturaleza? Pues fue un proceso porque para llegar yo a este punto de decidir hacerlo del cerro, fracasé muchas veces en emprendimientos personales y en muchas decisiones que de joven a los 23, 24 años te llevan a lo mejor a frustrarte en tu situación. Hasta que yo llegué al punto de decir, ya estuvo bueno. Eso fue en el 2018. Ya tenía 28. Entonces ya llevaba una serie de tropiezos que me llevan abajo y eso hace que ante los demás pierdas credibilidad. Sí. Entonces te ven muy movido y quieres hacer y estás tratando de sacar adelante todo, pero no ven que despegues, no ven que te levantas. Entonces, de alguna forma, cuando yo me decido hacer esto en el 2018, no se lo conté a nadie, me lo guardé, porque yo no veía como que todavía ese punto en el que yo podía despegar este proyecto. Hasta que se llegó el punto que fue en el 2021, se me presentó la señal adecuada donde dije, ya tengo que hacer esto, pero años posteriores siempre arrepintiéndome de no llegar. Pero es que el tema es, yo ya sabía, yo tenía tantos fracasos y yo decía, ¿qué está pasando? Y luego cuando hacía esa autorreflexión decía, yo ya sé qué está pasando, nomás que me estoy haciendo tonto y no quiero tomar la responsabilidad de salir del hoyo. Entonces, yo siempre digo, la verdad es de que todos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no queremos pagar el precio.
Sí. de salir de donde estamos o de lo que estamos haciendo. La otra vez, hace como unos meses, escuchaba a una cantante que se llama, ay, se me olvidó su nombre, Buica, algo así se llama esta mujer, afroamericana, creo que es colombiana. Bueno, a lo mejor estoy mintiendo, o puertorriqueña, no me acuerdo. Ella decía precisamente esto, me ganó las palabras. Tú ya sabes perfectamente qué es lo que necesitas hacer. Oye, es que estoy gordo. ¿Por qué? ¿Sabes cómo bajar de peso? Deja de comer comida chatarra y vas a bajar de peso. Pero no quieres dejarlo. Sí. Es más cómodo en donde estás. Oye, es que estoy endeudado. ¿Y por qué sigues apostando? ¿Y por qué sigues pidiendo créditos? ¿Y por qué sigues cavando más grande el hoyo? Ya sabes lo que tienes que hacer, pero no quieres pagar el precio, que es el precio de la incomodidad. Y nadie quiere pasar por ese proceso. Sí. ¿Cuántas cosas son así, verdad? Gente que puedes tener problemas familiares, problemas... Y tú sabes, es el desorden, es el alcohol, son las apuestas, pero quitártelo, qué difícil, ¿no? Exacto. Entonces yo tenía ese problema de tener mucho desorden. Entonces emprendí mis negocios personales, empecé a desarrollar varios emprendimientos y me iba muy bien y luego para abajo. Y seguía y me iba para abajo. Entonces era un sub y baja que a mí ya me tenía muy estresado y yo, ¿qué carajo tengo que hacer? Ya estuvo bueno, ya me harté. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Pues poner orden. Y eso es lo bonito. No lamento haber tenido ese desorden y esa crisis, porque sin esa crisis no entendería el contraste de lo que es el orden. Porque el orden y el desorden son lo mismo, pero en extremos distintos. Sí. O sea, son la misma línea en distinta frecuencia. Entonces, una más negativa, otra más positiva, más densa, más elevada. Entonces, ahí es en donde yo entendí, tienes que empezar a atender tu cama. Con eso... O sea, todos me dicen, ¿cómo le hiciste? Le dije, empieza atendiendo tu cama. Creo que hay un libro o algo así, ¿no? Que se llama Atiende tu cama. Se llama Atiende tu cama. No lo hice en ese sentido, pero a lo que voy es, empecé a crear hábitos positivos. Empecé a atender mi cama, empecé a tener más limpieza en mi ambiente. Los libros que tenía empezados los empecé a terminar. O sea, termina las cosas que empiezas. Termina lo que empiezas. Dobla tu ropa. Crea un sistema para guardar tu ropa. Selecciona un espacio en donde vas a acomodar las cosas. Oye, esto no va aquí. ¿Qué estás acumulando? Ya no lo usas. Deséchalo. Ya no te gusta. Quítalo. Está raspado. Pues rellénalo. Está despintado. Pues píntalo. Entonces es empezar a eliminar las imperfecciones que están en tu entorno, en tu ambiente. Oye, y en lo físico... Y en lo mental, y en las relaciones, y en todo, ¿verdad? Ahorita decía, ya no te sirve, pues ya no, ¿verdad? Porque nos vamos llenando, vamos acumulando cosas que no necesitamos. ¿No has escuchado la teoría de la ventana rota? Ah, ¿cómo no? Pero platícala, está muy interesante. Pues la teoría de la ventana rota es un estudio que se hizo, no sé en qué ciudad en Estados Unidos, donde hablan sobre dos barrios distintos, donde dejan un carro... nuevecito, sin ningún detalle, en una colonia conflictiva. Al día siguiente ya tenía un rayón, y al día siguiente ya le habían quitado una llanta, y al día siguiente ya le habían roto una ventana, y hasta dentro de un mes ese carro ya estaba completamente desmantelado. Lo mismo sucede hacen el mismo experimento en otra colonia, en donde a ese mismo carro nuevecito lo colocan estacionado en una colonia, digamos que de alto nivel económico, donde también el contexto cultural es otro, y a la semana no pasa nada, a las 2, a las 3, al mes, no le pasó nada. Entonces dijeron, ¿por qué sucede esto? Entonces a ese vehículo en esa colonia acomodada le rompen una ventana adrede. Al poquito tiempo ya tenía ese carro un rayón, ya le habían quitado una llanta, ya le habían roto otra ventana, y al poco tiempo ya quedó desmantelado. Esa es la teoría de la ventana rota. También le había escuchado yo, perdón, que decías, está un edificio o una cosa, le rompe una ventana, cámbiasela al otro día. Sí, porque si no al otro día va a haber 3 y luego 6 porque la gente piensa, y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Se nos rompe una de nuestras ventanas y si no la cambiamos inmediatamente,
va a crecer. Sí, sí, Se sí. va a seguir y eso es lo que le pasó a ese vehículo. Exacto. Entonces, desde ahí yo entendí que todo el entorno en el que tú te desenvuelves afecta directamente en quien tú eres. Entonces, si nosotros vivimos en un ambiente de ventanas rotas, ¿cómo va a estar tu psique? ¿Qué mentalidad vas a tener? ¿Cómo te vas a comportar con los demás? ¿Cómo vas a tratar al prójimo? ¿Cómo te vas a desenvolver en tu trabajo? En cada acción que tú hagas. Pues va a ser un caos. Entonces, si tú no resuelves el entorno, nunca vas a resolver tu mente. Y otra cosa que también una frase muy interesante que yo escuché que también me hizo mucho clic es, como tienes tu mente, como tienes tu exterior, es como está tu interior. Entonces, cuando yo volteé a ver mi exterior, dije, Madre Santa, ¿no es posible? Así de cochino estoy yo. Digo, no estoy exagerando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dije, no, esto no puede ser. Tengo que empezar a cambiar. Entonces me di cuenta que cuando uno empieza a hackear todo lo que lo rodea y empezar a darle cierta belleza, cierta perfección, cierto orden a las cosas, empiezan a ordenarse las cosas aquí también. Las ideas, la mente, la convivencia, y empiezas a entrar en un estado armónico. Sí. Y ese estado armónico en el que tú te encuentras, empiezas a contagiar a los demás. Entonces yo empecé a cambiar esos pequeños detalles e insignificantes cositas, pero que se fueron sumando. Y eso te lleva a desarrollar buenos hábitos. Empecé a alimentarme mejor, empecé a hacer más ejercicio, empecé a tener un hábito más de lectura, empecé a hacer más meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a cambiar pequeños rasgos de hábitos que me llevaron a crearme en mi persona un carácter nuevo, distinto. Entonces, en el 2021, dije, por aquí es, lo voy a hacer, ahora sí, y ahora sí, ya no era una idea vaga. ¿Qué haría? O sea, porque la primera pregunta que yo me hice, ¿qué pasaría si yo hiciera algo 365 veces? Porque regreso ahora sí a la idea principal. Desarrollé hábitos. Entonces yo decía, ya estoy haciendo esto, ya estoy leyendo, ya estoy haciendo... ¿Qué pasaría si tendiera mi cama todos los días? Dije, no, eso ya es muy básico. Eso debería haber sido siempre. Eso es siempre. Oye, ¿qué pasaría si ahorrara 10 pesos todos los días? No, es algo muy pequeño. Y te juro, parece de película y de ensueño y de chiste, pero estaba sentado en un parque en la colonia Country, ahí muy cerca de donde yo vivo, y vi el Cerro de la Silla y dije, ¿qué pasaría si subiera el Cerro de la Silla todos los días? Te juro que cuando me hice esa pregunta, que fue una autorreflexión, fue el eureka. Así, el eureka, la iluminación, la inspiración, la chispa divina, yo no sé cómo le quieran llamar, pero yo sentí en mí una vibración, no sé si a alguien le ha sucedido, que cuando sabes que es por ahí, todo tu ser empieza como a vibrar y, hijo de su madre, se siente algo muy fuerte. Y dije, por aquí es. Entonces ahora sí lo planifiqué, lo ordené, me fui preparando hasta llegar al punto. Pero nunca se lo dije a nadie. Siempre me lo mantuve en secreto. Porque yo no podía decir algo y luego dejar que me predisponiera mi ambiente, mi entorno, y que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque yo ya los había programado en que yo venía de fracaso en fracaso. Entonces, ¿qué respuestas iba a recibir de los demás? Así fuera mi madre y me quisiera mucho, que lo primero, estás loco, deja de estar pendejeando, ponte a trabajar, cabrón. O sea, ¿me explico? Sí, sí, sí. Eso me iba a decir, igual mi abuelo. Así de que pesas, estoy haciendo pesas, abuelito. Pesos, haz pesos, así me dice. Oye, pero pues tienes que para esto ponerte, ves esta montaña icónica del estado de Nuevo León en México, la volteas a ver y dices, la voy a subir, es una montaña imponente, el Cerro de la Silla, pues tienes que entrenar tus piernas, tu mente. Yo sé cómo poder entrenar las piernas, me imagino, ¿verdad?
La mente más o menos, pero la voluntad de hacerlo 365 días, ahí es donde lo considero bestial. Más aparte un entorno que te dice, Fer, no vas a poder. Porque eso es... Hay un boxeador mexicano, el Finito López, que tiene una conferencia espectacular cuando puedas verla, y habla de cuando dice que iba a empezar a pelear. Todos le dijeron, no vas a poder y nunca te vas a subir al ring. Y cuando subió al ring le dijeron, te van a tumbar los dientes. Y cuando ya peleó contra el más grande peleador del mundo, le dijeron, te va a matar. Y cuando se ganó el cinturón mundial, le dijeron, se te va a perder. ¿Verdad? O sea, la gente a veces hay una cuestión de que te quiere bajar, ¿verdad? ¿Tuviste ese tipo de cosas de alguien que te dijera, va a estar difícil? Sí. Yo no di la noticia hasta que no la hice pública oficialmente. Nadie sabía. El 27 de diciembre del 2021 sale una nota periodística, Fernando Villatoro impondrá récord mundial, y ahí fue donde, caramba, pero no lo dije yo, lo dijo un tercero. Sí. Entonces eso creó... Un medio conocido. Un medio más conocido. Dijeron, ¿cómo? ¿Quién le hizo esa nota? ¿Quién le tomó interés? Entonces, hay algo muy extraño que cuando sale de tu boca, la gente no tiene tanta credibilidad. Claro, después del contexto que tienes tú viviendo con estas personas, pero cuando lo dice un tercero, y más si es una nota periodística, pues dicen, caray, y fueron llamadas, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Entonces, pues sí, no hubo tanta resistencia. Para entonces, a mi mamá, yo la fui entrenando, en el sentido de también que... a la familia. Porque yo fui rebelde, o sea, yo soy muy rebelde en ese sentido con la autoridad. Pobrecita de mi madre. Digo, tampoco he sido un hombre... ¿cómo se dice? Malicioso, no he hecho maldades ni... Pero sabes que se mortifica la Sí, gente que sí, está a sí. tu alrededor con esos retos. Sí, pero le dije, no me digas nada. ¿Me apoyas o no me apoyas? Así de fácil. Entonces, te va a ir muy bien. Vas a ver que sí. Y échale ganas. Entonces, y luego mis abuelos, mira, abuelito, hay de dos. O te quedas aquí o vas el día 1 a darme la bendición y la patada de buena suerte. Ahí vamos a estar, mijito, el primera hora. Empezaste un día primero. 1 de enero del 2022. Oye, pues yo creo que pues eras el único despierto, ¿verdad? Porque empezaste a las 5, mucha sí, gente a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, mucha gente estaba en la fiesta todavía, yo creo. Exactamente, o sea, eso fue lo que yo cambié, esa era la mentalidad. O sea, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? Vale que eso, todo lo que está pasando, tienes que sacrificar y pagar el precio. El precio era perderme cumpleaños, fiestas, reuniones, viajes, lo que tenga que ser, no me importa. Yo iba a dar todo por este propósito, porque yo me iba a demostrar a mí mismo que si yo me comprometía con la persona más importante en este planeta, iba a lograr lo que yo quisiera. ¿Y quién es esa persona? ¿Cuál es la persona más importante en este planeta para mí? Yo mismo. Tú mismo. Yo mismo. Y para ti, ¿quién es la persona? Pues tú, y así sucesivamente. Entonces dije, ese es el problema, ese es el error que yo estoy cometiendo. No me comprometo conmigo. Si no tengo la capacidad siquiera de comprometerme conmigo mismo, ¿cómo me voy a comprometer con alguien más? Ya no se diga casarte, tener hijos o cualquier otra cosa. Una empresa, un equipo. Una empresa, un equipo de trabajo. ¿En qué momento? Entonces yo dije, ¿vamos o vamos? Entonces, para entonces, primero era conmigo. Después ya me empecé a comprometer con terceros, porque para poder sacar este trabajo adelante, pues tuve que buscar patrocinios, apoyo, etcétera, familiar y de empresas y del entorno que me rodeaba. Tuve un gran apoyo. Tú eres uno de esos patrocinadores que estuvo presente, y la verdad es de que me siento muy bendecido porque no fue ya un reto únicamente había más gente de Fernando, sino que ya empezó a involucrarse toda una comunidad. Sí. O sea, ya la gente me hablaba y me decía,
hoy subiste, y todos veían el Cerro de la Silla porque estando aquí en Monterrey, en cualquier punto de la ciudad, ves la montaña. Sí, yo lo veía. Entonces, a mí me decía un tío, todos los días que iba a dejar a tus primos a la escuela, él venía de la colonia Cumbres, pues se ve el cerro imponente, ¿va? Todos los días que venía manejando para dejar a tus primos al colegio, decía, Fer está ahí arriba. Sí. Qué cañón. Entonces yo tenía medio Monterrey con el Jesús en la boca, ¿va? Sí. Sí, no, estaba, para los que no son de aquí de Monterrey, pues sí, esta montaña es muy icónica. Y de repente, pues Fer Villatoro se empieza a hacer mediático y ya salías en todos los periódicos y en las revistas, y en las noticias de cómo va Fer Villatoro y cómo va Fer Villatoro. Y ahí fue cuando te contacté para apoyar. Y sí, la verdad es que nos gusta apoyar ese tipo de causas porque creo que motivan mucho a que la gente pues vaya haciendo cadenas de valores positivas. Ahorita las redes sociales y este tipo de cosas pues crean muchos muchos falsos héroes, ¿verdad? Sí. Que son los que más siguen. Entonces yo siempre digo que los que tenemos la posibilidad, y ahora digo los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono o la responsabilidad de tener un micrófono, pues tenemos que apoyarlo a favor, ¿verdad? Y por eso decidimos apoyar. En mi trabajo empresarial, en los bienes raíces, en esta empresa de desarrollo inmobiliario, a mí me toca en cualquier campo, cuando alguien va a contratar a alguien, siempre le digo, dame 3 currículums y yo te digo después a quién contratar. Y me dan 3. Y fíjate que una de las cosas que a donde me voy yo la parte técnica ya no la voy a ver porque pienso que la otra persona ya lo vio. Pero me voy a logros personales, a metas. Le digo, oye, de los 3 candidatos que me pasaste, no me acuerdo cómo se llama, pero contrata al que hace triatlones. Así. O de los 3 que te contrata al que tuvo este logro. Porque eso te da, cuando tú hablas de haber tenido algunos fracasos o alguna idea con ciertos desórdenes, pero entrenaste las piernas, la mente y la voluntad. Y la voluntad es lo que hace, pues, poder repetir las cosas. Pero la verdad es que me sigue sonando 350 días porque yo te veía en tus redes sociales. Comenta de una vez tus redes sociales para que te puedan seguir. Sí, claro, es en Instagram, que es la red social que más utilizo, es Villatoro, mi apellido Villatoro, GZA, de Garza, de Garza abreviado. Por aquí lo pondremos en pantalla. Sí. Pero bueno, era día 1, día 2 y yo también pensaba y volteaba a ver el cerro y veía que estaba lloviendo y veía que estaba nublado. Y a veces no lo veía el cerro, o sea, no veía la mitad del cerro. Sí. Pero después veía que tú subías estos en la cumbre, que hiciste unas tomas hermosas, donde tú estabas arriba de las nubes. Sí, ¿no? Las camas de nubes. Y después por ahí te empezaron a poner un apodo, el señor de los cerros. El señor de los cerros, una bonita historia. El señor de los cerros, ¿no? Y leía yo los comentarios, cómo la gente te apoyaba, cómo la gente te echaba porras, pero las redes sociales, qué duras son, porque también de repente te decían, estás loco, ¿por qué estás haciendo esto? Tienes ya muchos seguidores y pues mucha gente a veces que vamos teniendo. ¿Qué haces con un comentario de esos? Lo dejas pasar. Mira, no nada más el comentario de estás loco o lo que sea. Amenazas de gente frustrada de decir cosas fuertes. Ojalá te caigas, te mueras, te voy a ir a golpear. O sea, cosas de que... Ojalá y te caigas, te llegaron a decir. Ojalá y te rompas todo. O sea... Toda la madre. Sí, literal. Y yo, qué increíble. En esos casos, lo único que uno puede hacer no es tener lástima. Porque la lástima lo único que genera es más negatividad. La lástima es un sentimiento muy denso, muy negativo. Es tener compasión. Y la compasión es poder, ni siquiera empatía, es tener un poquito de entendimiento en el proceso en el que se encuentra esa persona. No sabes el contexto que está viviendo para que pueda decir esas cosas. Entonces yo me pongo como el observador, me salgo del personaje de Fernando, el que está subiendo los cerros, y veo ese contexto y digo, ¿por qué está diciéndole eso a Fernando? ¿Qué hizo Fernando para que esta persona reaccionara así? Entonces no juzgaba yo un comentario de esos, ni positivo ni negativo, ni tratando de sacarle lo bueno, ni tratando de sacarle lo malo. Simplemente lo observaba.
Y de forma neutral, ni positiva ni negativa, en una neutralidad, lo que hacía es dejarlo pasar. Bueno, lo que es y punto. Entonces, lo único que haces es, pues, bendecirlo. Dios lo bendiga, que bueno, pues, qué lástima, lo que sea. Y ya, el que sigue. Y eso te da una fortaleza mental porque es como un filtro, o sea, perdón, no es como un filtro, es como si fueras una malla, llega y pum, se va como un colador, o sea, me traspasa, pues está bueno, me entra por un oído y me sale por el otro, ¿verdad? No me afecta. Y nunca los tomé en cuenta para seguir trabajando. Pero donde dicen, donde se oye agua es que está corriendo, ¿cómo es, va? Sí, cuando el río había algo así. Sí, sí, pero a veces si los perros ladran es porque estás avanzando. Entonces, entonces yo me sentía muy orgulloso también porque esto dejó de ser un proyecto de Fernando y empezó a ser un proyecto de la comunidad. De una ciudad completa. Porque había mucha gente. Hubieron más mensajes. Esos eran 1, 2. Sí. Y a veces Facebook veías ahí un comentario. A lo mejor están en broma, lo hacen en sarcasmo. Y uno a lo mejor se sugestiona y supone que son negativas. Y la gente está bromeando. Pero en realidad son 1, 2, 3 personas. Te están viendo miles de personas y esas miles de personas contra 2, 3 que te hacen un mal comentario, las otras miles te están dando apoyo, están sintiendo una inspiración, sienten una admiración y eres un ejemplo para ellos. A tal grado que inspiré a varias personas para hacer otros retos similares a los que yo hice. Ahora me sentí muy orgulloso de recibir un mensaje el 31 de diciembre del 2023 de un chavito que tiene 18 años. 18 años y me dice, Fer, no quiero incomodarte, pero tengo la intención de hacer el mismo reto que tú hiciste, pero en Pico Cuauhtémoc, en otro cerro aquí mismo en la ciudad, que es el más alto del Cerro de las Mitras. Y yo, o sea, ahí es donde caí en cuenta y dije, wow, es lo que yo quería. Mi propósito no era yo quedarme con el título eternamente y yo soy el fregón, don Fernando, no. Yo abrí una puerta para que todos pudieran entrar y así es como se rompen los récords. Sí. Donde uno puede hacerlo, nadie podía romper la barrera de las 2 horas de un maratón, lo logró alguien y ahí van todos atrás a lograrlo. Porque se rompen barreras mentales. Se rompen barreras mentales. Y evoluciona la sociedad. Y eso es lo que yo me siento muy orgulloso, porque llega este chavo, me dice yo, le dije, ¿en qué te ayudo? Pídeme lo que necesites dentro de mis posibilidades, te estaré apoyando. Entonces está esta persona ahorita haciendo ese reto. Otro primo se propuso correr 5 kilómetros 365 veces todo este año. Dije, wow. Inspirado en lo que yo hice, dije, ¡qué bárbaro! Que son... Tiene 15 años, 16 años. Dije, uno no se da cuenta hasta dónde llega. Por eso que dijiste, la responsabilidad de tener un micrófono es tan grande porque no sabes quién te está viendo y cómo vas a impactar. ¿Y a quién inspiras? Porque tú subiste 365 días seguidos una montaña. Inspiraste a este joven que hiciera esta montaña, a alguien que corriera 5 kilómetros. Pero alguien se puede decir, voy a estar 365 días de buen humor. Exacto. Lo bien que le haría al mundo, ¿verdad? A la sociedad. Pero claro, qué difícil es. Porque, oye, en 365 días pasan muchas cosas en tu entorno, con el clima, con tu salud. Y yo hay algo que siempre trato de decir, no se puede, it's okay not to be okay. O sea, no siempre puedes estar bien. Porque claro, yo alguna vez estuve comunicándome contigo y estuviste hasta en el hospital un día. Estuviste mal un día y al otro día. 2 días estuve. O sea, pero ibas al hospital y te salías y te volvías a ir. O sea. Te cuento, en verano me pegó golpe de calor. Y fue, no, o sea, estuvo, o sea, empecé a vomitar, náuseas. Nada grave, yo ya veía los síntomas y lo identificaba, pero llegué, suero, vitaminas
y O medio sea, me sentía mal. bajaste el cerro y te fuiste al hospital. No, bajé el cerro y subí y me sentía mal. Bajé, todo bien, estuve en una reunión familiar, me sentí raro. Al día siguiente subí el cerro normal, temprano por la mañana. Y luego en la tarde me empezaron a dar náuseas. Le cancelé a un cliente. Le dije, sorry, tengo que ir al hospital. Llegué al hospital y se me quitaron los síntomas. Pero de todos modos me puse suero y todo. Yo sabía que era un golpe de calor. Entonces, yo en la cama, llegó mi mamá, no necesitaba que me llevara, yo iba bien como quiera. Le dije, mamá, mañana subo. Sobre la fregada, si es necesario en camilla, pero yo subo. Sí, mijito, no te preocupes, yo sé, y ella ahí con el doctor y esto. Pero no sé cómo le vamos a hacer, pero si a mí no me dejas aquí encerrado, me salgo ya. Y subes. Y Oye, subo. quiero interrumpirte porque aquí tiene mucho sentido algo eh, que inspira y se te aprende. Alguna vez, y aquí está la respuesta que me diste, yo te dije, oye, ¿y cuál es el plan B? ¿Te Sí. acuerdas lo que me contestaste? Sí. Me dijiste, no hay plan B, No hay plan B. solamente hay plan A. Y entonces ahí lo estás demostrando, ¿verdad? Cuando dijiste, Exacto. voy al hospital, bueno, pues plan B, mejor lo hago otro año. No, no hay plan B. No había. ¿Cuántas veces hace falta meternos eso en la cabeza? Es que era Solo sí o voy a sí. hacer esto, solo voy a hacer esto. Ese es a lo que voy. En pocas palabras, todo este reto se reduce a una sola cosa: compromiso. O sea, el reto se llamó compromiso. Compromiso. Esa es la palabra, ese es el resumen de todo el reto. Compromiso. ¿Con quién? Primero, contigo mismo. Segundo, con las personas con las que adquieres una responsabilidad, un compromiso. Pero como yo estaba respondiendo por mí mismo, responderle a los demás que se atrevieron a ayudarme era muy sencillo, porque ya lo estaba haciendo conmigo. ¿Qué tan difícil iba a hacerlo con otros? Sencillo. Ahí no fallé. Entonces se daban las cosas, pero la palabra con la que yo cierro y englobo todo el proyecto se llama compromiso. Compromiso. Básicamente Oye, es eso. porque se necesita, muchas veces habla la gente de fuerza de voluntad, motivación, y el otro día estaba escuchando un podcast en inglés y decían, la fuerza de voluntad y la motivación están sobrevaloradas. Sí. O sea, no puedes hacer las cosas. O sea, voy a dejar de fumar y voy a tener fuerza de voluntad toda mi vida, todos los días para no fumar, para no tomar. No, tienes que tenerte un compromiso y un para qué. ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Por qué lo vas a lograr? Exacto. Porque ahorita hablaremos de un nuevo reto que estás haciendo, ¿verdad? Que estuvimos platicando lo de tus pies que están destrozados Sí. y sigues haciéndolo. O sea, tienes que tener mucha voluntad, ¿verdad? Para llegar hasta ese día 31 de diciembre, en donde al otro día salió en todos los periódicos locales y de varias partes de México, Ferro y a Toro rompe récord al subir 365 días interrumpidos. El icónico Cerro de la Silla de Nuevo León. Sí. ¿Qué sentiste al terminarlo? Mira, fue una satisfacción tan grande. Te entra una emotividad gigantesca y no nada más por haberlo acabado, sino por ver a toda la gente que te está apoyando. El haber tenido la capacidad de convocar tantas almas en un solo lugar. Nunca en la historia había habido tanta gente en la cumbre del Cerro de la Silla. Esperándote, porque sabían. Esperándome a que yo llegara el último día y juntos festejar. Esa gente fue a ver un evento que ahorita, digo, a lo mejor me lo estoy vanagloriando, pero es inaudito, ¿verdad? Llegar y ver a alguien cumplir sus metas y romper sus límites físicos y mentales para cumplir su palabra y llegar a ese punto. Yo creo que los que estuvieron ahí fue trascendental. O sea, y yo tener esa conciencia de poder entender qué es lo que yo estaba transmitiéndole a esas personas en la cumbre.
fueron muchos, eran unas 80, 90 personas, eran exagerado, era mucha gente. Sí, regularmente hay 2 o 3 personas que suben y bajan. Puedes ver a lo mejor en un día unas 10 personas y se van y luego llegan otras 2 y se va y así. Pero ver 90, no, era una locura. Y luego bajar y ver que en la base del cerro te tenían preparada toda una rueda de prensa, porque llegaron medios de televisión, periódico, radio, ahí estaban todos, una mesa, un panel, y luego más de 100 personas haciéndome valla para yo cruzar directo. No, o sea, es una satisfacción tan grande, pero no por presumir que yo lo logré, sino por la satisfacción de poder inspirar al otro. Sí, sí, sí. Eso es el punto medular. Y fíjate, eso de presumir que lo logré o presumir que ayudé, yo no entiendo por qué a veces la gente, sobre todo mucho en redes, critica cuando alguien publica logros. A veces es muy criticado. Sí. Y tú no digas que ayudaste y tus logros de los callados. Pero no, porque inspiran y las cosas buenas. Hay ahí también algo que se platica, ¿verdad? Dicen, va caminando una persona en Nueva York, ¿verdad? Y se le salen de su maletín unos papeles, dice. Entonces, una persona, lo está hablando esta en primera persona, dice, fui, lo ayudo y a mí me hace sentir muy bien que lo ayudé. Y a la persona que le entregué los papeles que se le cayeron, dijo, gracias, me hicieron sentir muy, muy bien. Dice, pues eso era esperado. A mí me gusta ayudar y lo ayudo hace bien. Pero se me acerca otra persona y me dice, oye, gracias por haberlo ayudado. Me hizo muy bien a mí ver ese acto positivo. 100%. Porque tú pones las noticias y hay cosas negativas y luego hay chismes. Entonces, a mí se me hizo genial y por eso quise apoyar, porque dije, ojalá y Fernando Villatoros tenga más seguidores y lo vean los niños y lo vean no todos podemos ser montañistas, pero nos puede ayudar a este mindset. Ahorita tú sabes la cuestión psicológica, la depresión, las angustias, el estrés nos tiene llenos. Sí, sí, sí. Y pues si alguien inspirado por ti se pone a hacer deporte, pues el deporte es la mejor medicina, 100%. ¿verdad? O sea, a lo mejor no todos pueden pagar un psicólogo, pero a lo mejor sí pueden escuchar esto para decir, ¿cómo creo un hábito que me pueda sacar de la depresión? Sí, Como sí, tú lo hiciste, dijiste, mañana empiezo a tender mi cama. Exacto. Sí, las personas con depresión son personas que están desocupadas. O sea, ocúpate y vas a ver que y no te da tiempo. No tienes tiempo para pensar en otra cosa. Una tía, se llama Patricia Zambrano, platicaba. Yo estaba en una situación muy complicada, le hice una entrevista y lo primero que empecé a hacer fue correr. ¿Sabes cuánto tiempo? Y decía, o me ponía a pensar en mis problemas o me ponía a pensar en que necesitaba respirar. Entonces, mientras haces ejercicio, estás en supervivencia. O respiras para aguantar la friega que estás haciendo, o te pones a pensar en tus problemas, no hay de otra. Entonces, como estoy trabajando y estoy ejercitándome, no tengo tiempo para pensar en tonterías. Entonces, entras en un momento de meditación. Por eso, y aparte que liberas X hormonas, oxitocina, endorfinas, serotonina, todo eso, que te ayudan a mitigar cualquier depresivo que tú tengas. Entonces sí, súper recomendado hacer ejercicio. Cualquier cosa de las que nos proponemos ahorita, hablabas algo de lo de pagar el precio, ¿verdad? Yo en conferencias que a veces doy, digo, a veces hay 2 razones por las que no se puede tener éxito o lograr algo, ¿verdad? Una es por falta de capacidad y pues contra esa si no la atacas. Pero la más es pagar el éxito, pagar el precio. Y eso viene, hay una palabra que acompaña el no querer pagar el precio, es la palabra excusa. 100%. Excusa. Para ir al gimnasio, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo. Y tú pues yo creo que esa palabra la borraste de tu diccionario cuando menos por todo el año que hiciste esto. ¿Tú qué consejo me das a mí, a los que nos están escuchando, para decir, a ver, la excusa, ¿cuál es la madre de las excusas? ¿Cómo me quito las excusas de mi cabeza? Pues hay algo que yo cambié, una palabra muy interesante que yo cambié en mi diccionario, es la palabra problema. Uh-huh.
yo le cambié a esa palabra, la quité y antepongo la palabra oportunidad. Ujú. ¿Qué puedo ver yo en esta situación? Una oportunidad. Entonces, ahí cambia todo, porque de verlo en sentido negativo ya lo veo en un sentido positivo. Entonces ya no hay tantas excusas por no hacerlo y hay más excusas por sí hacerlo, porque hay una oportunidad. Ujú. Entonces, yo puedo ver el problema de tener problemas financieros o puedo ver la oportunidad de desarrollar hábitos financieros. Ujú. ¿Cuál quieres? Entonces, ahora sigue el tema, ¿verdad? De ahora tengo que educarme, pero ya abriste el campo de posibilidades. En las excusas existe el tema de no ver posibilidades de poder ejecutar una acción. Sí. Entonces, cuando ves las posibilidades de algo, es cuando tienes la oportunidad de desarrollarlas. Entonces, quítense la palabra problema y utilicen la palabra oportunidad y en ese momento el campo de posibilidades se vuelve gigantesco. Sí, sí, sí. Y si no es una, es otra, es otra, es otra, pero vas a tener más posibilidades de sí hacerlo porque vas a encontrar el camino. Y como vamos a la palabra medular, en donde englobo todo, es el compromiso. ¿Cuánto compromiso nos hace falta ahorita en la sociedad? En todo, Jorge, en todo. O sea, cada persona que nos rodea, tenemos la oportunidad de tener compromiso. O sea, en tu equipo de trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con la persona que va atrás de ti manejando. O sea, en todos lados. Sí, somos una cadena de valor positivo Exacto. o negativo. Oía por ahí una historia que estaban dos sabios viejos así en una colina y viene un caminante y les dice, le pregunta a uno de ellos, estaban así arriba de un pueblo y dice, oye, ¿cómo son las personas en ese pueblo? Y le dice, ¿por qué? Le pregunta el viejo al joven, dijo, porque yo me salí de mi pueblo porque la gente de donde yo vivo es muy mala y habla muy mal de todos y son muy peleonera y muy rijosa. Le dijo, en este pueblo son igual, sigue tu camino. Y después viene otra persona y le dice, oye, ¿cómo son las personas en este pueblo? Y le dice, ¿por qué? Y le dice el nuevo joven, dice, porque yo vivía en un pueblo donde la gente es muy feliz, muy alegre, muy amable y muy respetuosa, pero quiero conocer más lugares y quiero saber cómo es ese pueblo. Y le dice, este pueblo es igual. Sí. Entonces el otro viejo le dice, oye, ¿por qué les dijiste cosas distintas? Dijo, porque muchas son las cosas las traemos en nuestra cabeza. Y entonces él como llegue es como va a hacer que las personas a su alrededor reaccionen. Exacto. Si él llega a un entorno y él empieza a discutir y a pelear, pues todos van a ser así, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mindset positivo es lo que se necesita para ir cambiando un poco el mundo y tú lo estás haciendo un poco con esto que estás logrando. Oye, sigue sobrando fuerza, Fer, y después de este reto que pues yo pensé que era único y que ya no veía venir nada, viene uno nuevo que es la trilogía de las montañas. Como les dije ahorita, estamos nosotros aquí en México, en Monterrey, que es la ciudad de las montañas, y existen varias montañas icónicas. Y ahora acabas de elegir 3 más para hacer una trilogía. La trilogía es una carrera que se hace aquí donde se suben 3 de estas montañas icónicas el mismo día. Exacto. Un deportista como yo no la puede hacer. Un atleta como mi hijo ya la ha hecho, la carrera de la trilogía, que es en un día 3 montañas. Pero tú, Fer, ¿la vas a hacer cuántas veces? Pues la intención es hacerla 31 veces seguidas. 31 veces seguidas. Sí, sí. Y ya te arrancaste con con este reto. Mucha disciplina y se sufre, ¿no? Te vi ahí en tus redes con los pies pues bastante heridos, ¿verdad? Sí. Es un reto que igual que el Pico Norte, los 365 ascensos, sentí lo mismo, sentí ese palpitar, esa vibración y me llenó, sentí otra vez ese eureka, pero aquí la situación cambia porque ya no se trata nada más de tener un logro personal. Porque sí, a lo mejor se rompe un récord de desnivel positivo en un mes, etcétera. Pero aquí yo quise hacer algo diferente. Yo quise poder
compartir esto con la comunidad como responsabilidad social. Dije, ¿cómo puedo impactar, pero ya de manera muy puntual a un sector en particular? Entonces yo busqué generar una inspiración para poder recabar patrocinios y fondos para hacer una donación a una asociación de beneficencia. Retos, ¿verdad? Y en este caso es a la asociación Retos ABP. Y pues la intención de todo esto sería que por cada metro que yo ascienda en altura, estas personas que gusten donar me den $1. Entonces, 1 metro es igual a $1. Entonces, todo lo que yo acumule en metros, la gente lo va a poder donar en dinero y yo lo entrego 100% a esta causa de esta organización Retos. Oye, pues entonces digo, eres un factor de cambio, inspiras y entonces veo de dónde sale esta motivación, porque pues cuando te veía en las redes sociales que ya traías las ampollas en los pies, pues tú sabes que dices, no está sonando la caja, ¿no? Necesito seguir aquí siguiendo pasos para que estos muchachos que tienen discapacidades muy interesantes pues puedan tener más para recursos para sus tratamientos, ¿no? Correcto. Este reto te lleva ¿cuántas horas al día? Pues sí le estoy dedicando entre 8 a 10 horas. 10 horas al día sometido a una actividad física tremenda, ¿no? De 5 de la mañana a 2 de la tarde, a veces a las 3. Y tienes, bueno, pues obviamente como atleta, pues digo, obviamente tienes patrocinios. Todos los que quieran, la verdad, promover alguna cuestión de marca, lo que sea, con Fer, pues tiene sus seguidores y tiene muy buen engagement, su credibilidad, todo eso es muy positiva. Entonces, bueno, ahorita nos dirás al final tus redes sociales. Gracias. Nuevamente. ¿Qué más, Fer? Y así con el micrófono enfrente y con la responsabilidad que ahorita que dijimos tenemos los que tenemos un micrófono. ¿Qué te gustaría aprovechar para que entre en la mente de la gente, en la voluntad de jóvenes, de señoras, de toda la gente que nos puede estar escuchando ahorita, tanto en México, aquí donde estamos nosotros, como en distintos países de Centroamérica y Sudamérica que nos escuchan? Pues el mensaje, pues básicamente de lo que platicamos, para ser un poco concreto, es que estés dispuesto a pagar el precio de aquello que quieres. Ya sea trabajo, ya no sea importa. Un cambio de hábito, de salud, de lo que sea. Comprométete verdaderamente con aquello que vibra en tu corazón. Porque si no vibra en tu corazón, por ahí no es el camino. No es para ti. Esa intuición, hazle caso. La gente, siento yo que no... Tenemos 5 sentidos físicos y el 6º sentido es la intuición. Ese no es físico, pero es muy importante. Las llamadas corazonadas son reales y esas corazonadas son, yo le digo, tu alma dándote los mensajes correctos de por dónde debes de transitar. O por dónde no. O por dónde no, correcto. Entonces, si le haces caso y te aperturas un poquito a escuchar tu corazón y empiezas a hacer lo correcto y dejas de poner pretextos, excusas y te comprometes con eso que ya sabes que tienes que hacer pero que te da flojera, vas a cambiar tu entorno personal y el de todos los que te rodean. Qué bien. Ahora la ventaja de estas cosas que se graban y se quedan toda la vida es la ventaja de trascender. Yo hace unos 2 o 3 años murió mi papá y yo veo que yo pongo mi nombre en Google y encuentro un montón de cosas mías y videos y cosas que digo mira qué padre, porque a diferencia de que yo nomás tengo algunas fotos de mi papá y recuerdos y un videíto ahí por algo, pues mis hijos, mis nietos o quien le interese saber de mí me va a poder encontrar, ¿verdad? Voy a trascender. Trascendemos el día que ya no estamos aquí. Correcto. Y trascender es cómo nos van a recordar, que van a saber. Si algún día tú y yo no estamos aquí, ¿cómo te gustaría que Fer Villatoro fuera recordado?
Híjole, qué pregunta tan interesante y profunda. Eh, Alguien que inspiró, alguien que sí, subió el Cerro 365, no, alguien que dejó, a alguien que tocó corazones. fíjate que la manera en la que me gustaría ser recordado es eh, simplemente que la gente pueda decir gracias. Yo creo que eso sería más que suficiente, eh, porque en el agradecimiento está la satisfacción personal y de los demás. Eh, si yo puedo arrebatarte un gracias, yo creo que estoy por servido, sin problema. Si te dan el gracias, pues es porque de alguna manera los ayudaste. Exacto, Entonces, pues ser recordado como alguien que ayudó, como exacto. en este caso a esta asociación. A mí me has ayudado, ¿verdad? A inspirarme, a toda la gente que te ha seguido en Instagram, y esperamos que, pues, este es un podcast donde personas destacadas en su campo nos comparten su historia para que la nuestra sea más fácil, como le digo al principio, y estoy seguro que pues algunas personas se pudieron haber beneficiado con esto. ¿Algo que quieras agregar, Fer? Pues no, Jorge, agradecerte más que nada el apoyo que me has brindado en lo personal, el apoyo eh, que he recibido de todas las personas que me rodean. eh, Obviamente es un compromiso gigantesco el que tengo conmigo mismo y que por ende tengo la capacidad de responderle a esas personas que se comprometen conmigo. Entonces, pues nada más que agradecerte por todo el apoyo que he recibido tuyo y el de todos los que me rodean, las personas que he inspirado. Me gustaría seguir inspirando a más personas y poder hacer un pequeño cambio, aunque sea minúsculo, pero con ese pequeño cambio yo creo que se va haciendo una cadena interesante que el día de mañana pues no sabemos hasta dónde pueda llegar e inspirar a un mundo entero, ¿verdad? Muy bien, pues es muy difícil que existan los seres únicos. Es muy probable que alguien más en el mundo pueda tener este mindset increíble que tú tienes. Debe haber alguien más, pero cuando menos yo no conozco a alguien más de manera personal y pues inclusive que pueda considerar mi amigo. Así es que, pues gracias por Gracias. inspirarme. Seguramente inspirará a muchos. Síganos en Instagram en Subiendo Nivel, y la idea es que esto pueda llegar a muchas personas más. Benefícienos también siguiendo la cuenta, compartiéndolo con quienes ustedes quieran, para que este mensaje que nos da hoy nos da hoy Fer Villatoro, y el que damos, pues pueda llegar a muchos más. Muchas gracias, Fer, por tu tiempo y por inspirarnos, y pues gracias por haber estado aquí. No, hombre, gracias a ti. Gracias.